te bendiga, shalom, shalom, que la paz del Eterno esté sobre ti, sobre lo tuyo, hoy y siempre. Te habla tu amigo hermano, Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo, por la gracia y misericordia del Eterno. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Y hoy quiero compartir una palabra que yo sé que va a ayudarte en tu vida espiritual. Yo sé que esta palabra te va a ayudar a entender algunos caminos que tienen que ver con Dios. Digo algunos caminos porque aunque el camino de Dios es un solo, es como que si hay varios factores que te ayudan a alcanzar niveles en Dios, entender lo que Dios quiere para tu vida. Siempre hay una voluntad de Dios en la vida de nosotros. Hay que saber andar en esa voluntad. Tenemos que saber conocer la voluntad de Dios para caminar conforme a ella. Cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, las cosas salen diferentes. ¿Por qué? Porque tú andas donde Dios quiere que tú andes. Y vemos que la Biblia está llena de hombres de Dios y de mujeres que andaron en niveles en Dios. Y andar en niveles es andar en la voluntad plena de Dios. Porque Dios siempre te va a llevar a un nivel, a otro nivel, a otro nivel. Y en esos niveles lo que va pasando es que tú vas conociendo cada día más a Dios. Y quiero que tú busques en tu Biblia el libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Ahí voy a estar leyendo el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y por ser palabra de Dios van a ser leídas bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha esto. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se lo voy a repetir más rápido. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, porque ellas son benditas, ellas son verdad. Quiero de que hablemos un poco de la voz de un profeta. El profeta es la persona que está capacitada para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué la voz de un profeta? La palabra voz es lo que tú escuchas en tu oído. Tiene que ver con escuchar, con lo que tú escuchas. Y la palabra profeta es un mensajero. Un profeta es un mensajero. Gloria a Dios. En hebreo creo que le dicen Nabi al profeta. Entonces me llama la atención. Mucha gente lo conoce como videntes y cosas así, pero hay una explicación más clara lo que tiene que ver con un vidente. Entonces me llama mucho la atención la voz del profeta. Porque lo que el profeta habla, cuando el profeta es de Dios, y lo que el profeta dice viene de Dios, tiene cumplimiento rápido o tardío. Cuando digo rápido es que puede cumplirse al instante. Cuando digo tardío no es que es tarde para Dios, sino para el ser humano, porque Dios tiene su momento para que la palabra se cumpla. Y me llama la atención de que este profeta que aparece de repente, que no sabemos su origen genealógico y nada por el estilo, llamado Elías. La palabra Elías en hebreo lo que significa es Jehová es mi Dios, o Dios, o mi Dios es Jehová. Eso significa la palabra Elías. Y me llama mucho la atención este hombre, Elías. Era un hombre que tenía un poder sobrenatural, y Jehová era su Dios. Y él era de Tisbita, por eso se llama Elías Tisbita, así le decían, que esto pertenecía a lo que tiene que ver con Galaad. Y este hombre se presenta ante un rey. Este rey es Acab, que fue un rey que reinó en Israel en el siglo 4 antes de Cristo. Y este rey gobernaba en aquella nación, pero influía mucho sobre su esposa, que era una mujer llamada Jezabel, que todo el mundo, mucha gente ha escuchado hablar de esta mujer. Y este hombre, Acab, se dejaba gobernar de Jezabel, y Jezabel era una mujer idólatra, era una hechicera, era una mujer que había apartado los mandamientos de Jehová del pueblo y estaba involucrada en lo que tiene que ver
con adorar ídolos. Incluso se adoraba a Baal. Y ella tenía profetas llamados los profetas de Baal. Y me llama mucho la atención este asunto de cómo ella fluía. Pero me gusta de que Dios levanta un profeta, y cuando Dios levanta el profeta, la voz del profeta viene con voz de Dios. Sandy, como así, siempre el profeta va a hablar porque Dios le habló. Y vemos de que Elías Tisbita llega y Jehová comienza a hablar con él, le dice, él comienza a hablar con Acab, le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y cuando este hombre da la palabra, él se va, y ahí mismo la palabra comenzó a tener cumplimiento. No llovió. Y me llama mucho la atención esto. Entonces la gente, muchos ministros y mucha gente quiere profetizar. Hay mucha gente interesada en lo profético. Hay otra gente que no le interesa lo profético. Y es necesario la voz del profeta en la iglesia. La voz de un profeta. Porque cuando un profeta habla, está direccionando la iglesia. Cuando un profeta habla, ya la iglesia no se mueve. Aleluya, tiene dirección cuando un profeta habla. Ya la iglesia no se mueve por lo que quiere, sino por lo que Dios dijo. El profeta que es genuino siempre va a tener voz de Dios. El profeta que no es genuino no va a tener voz de Dios. No se podría llamar ni siquiera profeta. Es posible que sea un adivino, un hechicero. Pero el que tiene voz de Dios y que Dios le habla, va a ir a la iglesia con una palabra de Dios, con una palabra de cambio y de transformación. Esa palabra va a tener cumplimiento. Y uno de los profetas que se estudia mucho es el profeta Elías. Era un hombre que en esta historia aparece de repente cuando le dice acá: no va a llover en los próximos años. Vive Jehová mi Dios, en cuya presencia estoy. Dice que no va a llover en los próximos años. Le dice: si no es por mi palabra. Y el cielo se cierra. ¿Qué hombre era este? Era un hombre que tenía poder de Dios. Era un hombre que obedecía al Señor. Era un hombre que tenía conocimiento de lo que era Jehová de los ejércitos. Y él servía a Jehová. Dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy. Este hombre sabía quién era Dios. Y sabía a quién él le servía. Y el mismo Dios que le servía es que le da la palabra para que él la lleve delante del rey. Y cuando él la lleva, comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Y a mí me gusta algo. Y a mí me gusta la obediencia que yo veo aquí. De un hombre que Dios le da una palabra. Y este hombre va y se presenta delante de un rey. Este hombre llega solo, tal vez con su siervo, si tiene algún siervo en ese momento. Pero lo dudo porque la Biblia no lo registra que en ese momento Elías tuviera algún siervo que estuviera al lado del que le sirviera. Elías va donde Acab, que es el rey, el que tiene el control, y le dice: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Le dice que no habrá lluvia en Israel si no es por mi palabra. Mire esto: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis palabras. Jehová, él le está diciendo: oigan lo que hay. No va a haber lluvia si no es por la palabra que salga de mi boca en los próximos años. Y este hombre se va y se desaparece. Este hombre se presentó delante de un rey que tenía guerrero, delante de un rey que podía dar una palabra y a Elías mocharle la cabeza. Pero este hombre se presenta sin miedo delante del rey Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío si no es por mi palabra. Y se va y desaparece. Hay que tener valor y hay que tener gallardía. Aparte de eso, hay que ser profeta de Dios para tú dar una palabra de este nivel y que la palabra se cumpla. Entonces me gusta mucho esto. Y yo quiero exaltar una parte que hay que voy a desglosar, que tiene que ver con obediencia. Dios le da esta palabra a Elías. Y Elías va y da la palabra. Y la palabra comienza a tener un cumplimiento. Entonces, yo veo aquí algo, y es que yo veo la palabra obediencia. Y aquí el Espíritu me enseñó algunas cosas. La palabra obediencia es la acción de obedecer. Entonces, para usted entender qué es obediencia, usted tiene que saber qué obedecer, porque es lo mismo prácticamente. Entonces, la palabra obediencia es la acción de obedecer, ¿verdad? Pero la palabra obediencia, obedecer, en hebreo es shema. Si usted se fija, Dios le decía a Israel: oye Israel primero, o escucha, que es lo mismo. Antes de mencionar los mandamientos de la Torah, lo que aparece escrito es: oye Israel. Y me llama la atención, porque obedecer tiene que ver con escuchar. Y el profeta, para poder profetizar, lo primero que hace es escuchar. Tú no puedes profetizar si tú no tienes voz de Dios. Para tú poder profetizar, tú necesitas la voz, el mensaje de Dios sobre tu vida para tú poder soltarlo. Y yo veo que la palabra obedecer tiene que ver con escuchar.
Aleluya, aleluya. Tiene que ver con un discernimiento, con una inteligencia para tú, aleluya, poder oír lo que se te está diciendo. Para tú poder, aleluya, tener una asertividad en lo que tú vas a soltar. Es percibir con el oído. Cuando se habla de Shema, Abrasheta, Rabaquía, de obedecer, tiene que ver con tu percibir con el oído qué es lo que te están diciendo. Por eso Jesús hablaba de una gente que de oída, de que ellos escuchaban la palabra de Dios, pero no caminaban conforme a ella. Dice, para que ellos viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay gente que oyen pero no entienden. Hay gente que escuchan voz de Dios pero no entienden. Entonces yo veo que aquí Elías, la voz de Dios, él la entendía por el nivel que tenía de intimidad. ¿Alguien está aquí? Y por eso él va y suelta la palabra, y la palabra tiene cumplimiento. Oiga, ¿dónde viene la palabra obedecer? De Shema, de escuchar. Un hombre, una persona que no escuche, que no se atente, no puede ser profeta de Dios. Luego dice, la palabra griega para obedecer es upako, así mismo, upo, que significa abajo, en un lugar inferior. Siempre Dios va a estar por encima y tú vas a estar abajo, y su voz va a entrar donde tú estés. Su voz va a llegar donde tú estés. Y me llama la atención que la segunda palabra del griego de obedecer es pei tacheo, que significa ser persuadido por algún líder. Entonces, alguien que no es obediente, que no se somete a un líder o a alguien superior, no puedes decir que escucha la voz de Dios. Aleluya, es alguien que está sometido. Alguien que obedece es alguien que está sometido a lo que Dios quiere hacer. Yo siento a Dios. Debe de estar sometido a lo que Dios quiere hacer. Escuche esto. Pero la palabra obediencia es una palabra relacionada con, aleluya, es una palabra relacionada con obedecer, aleluya, y tiene que ver con sumisión. Escuche esto, obediencia tiene que ver con sumisión, y la palabra griega para someterse es upotazo, que significa ponerse abajo. Escuche esto, bajo una autoridad. Esto es la acción voluntaria de una persona subordinarse ante otra. Esto es estar por debajo de otra persona, pero tú lo haces de una forma voluntaria. Escuche esto, tú no puedes obedecer a Dios porque tú lo veas como una obligación. Tú tienes que obedecer a Dios, aleluya, por sometimiento tuyo propio, porque tú entiendes que debe de ser así. Cuando Dios incluso no obliga al hombre a obedecerle, si Dios quisiera hacerlo, pudiera hacerlo, pero Dios permite de que el hombre elija qué quiere hacer, si servir a Dios o servir a Baal, o rebracando, rebrasaya. Y aquí yo veo en la palabra de Dios un hombre que está sometido bajo obediencia, un hombre que la mano de Jehová andaba con él, que era Elías Tisbita. Elías era un hombre que obedecía la voz de Dios, y la voz de Dios, aleluya, bucón, salud, anamayanza, fue lo que lo llevó a niveles. La gente quiere andar en niveles, pero la gente no quiere obedecer. En un momento, en el primer libro de Samuel dice algo. Samuel hablando dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en la víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Jehová se complace en el holocausto, él se complace en la víctima, hablando del sacrificio. Pero, aleluya, dice también que él se complace en que se obedezca a su palabra. Escuche esto, la gente quiere caminar, pero la gente no quiere obedecer a la palabra. Porque cuando tuvo una gente que se levanta en contra de otro, cuando tuvo un hermano que chismea en contra de otro, cuando tuve que cuando la gente no camina conforme a lo que Dios le dice, no una gente que obedece, no una gente que puede decir que escucha voz de Dios, porque Dios dice que yo me complazco en la víctima, sí, perfecto, me complazco en el holocausto, pero también en que se obedezca mi palabra. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Yo me voy de aquí. Usted sabe lo que es esto. Dios está diciendo, yo quiero que se me obedezca hasta por delante del sacrificio. Es mejor la obediencia que el mucho sacrificio. Cuando la gente se sacrifica pero no obedece, no ve resultados. Necesitamos gente que obedezca para que tenga resultados en Dios. ¿Por qué tú no estás viendo resultados? ¿Por qué no ves resultados? Porque tú no estás obedeciendo. Si tú comienzas a obedecer la palabra de Dios,
Si tú comienzas a andar como Dios quiere, tú vas a ver resultados. Elías Tisbita tenía resultados de la palabra que él soltaba de su boca. Y Dios le hablaba porque él obedecía al Señor. Dios mío, Elías era un hombre que obedecía. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es prestar atención? Es cuando Dios te hable, tú estar atento a la voz de Dios. Estar atento a lo que Dios dice. Y Dios me comenzó a hablar misterios de Elías. Opron, Sharebra, Aquí, Basama. En este tiempo la gente quiere caminar lo sobrenatural, pero no quiere obedecer. Y el Espíritu me enseñaba algunos misterios de Elías y a Brocheta Rabaquía. A Dios le gustaba la obediencia de Elías Tisbita. Usted sabe que era algo que a Dios le gustaba de Elías, era la obediencia. Escuche lo que el Espíritu me enseñaba. La obediencia que tenía Elías Tisbita, a Dios le llamaba la atención. Y por este hombre ser obediente, por eso, por la obediencia y el nivel que él tenía, Dios pone la palabra de él en su boca. Yo me voy de aquí. Dios puso su palabra en la boca de Elías Tisbita, porque Elías era obediente. Elías tenía Shema. Elías obedecía. Elías escuchaba. Rebrando Brosea. Elías estaba bajo autoridad y era por su propia voluntad. Elías hacía lo que Dios le decía. Y el Espíritu me enseñaba y me decía: Sandy, o rebrocheta rabrajía, o pranza rebrasato rebrazaya, o prondo rebrazaya. Lo que hace Elías, que cuando él hablaba cayera fuego del cielo, era la obediencia. Lo que hace que el mal, o rebra, que los ríos se abrieran delante de Elías, era que Elías obedecía. Lo que hace que Elías diga que los cielos se iban a cerrar y que no había lluvia, sino era por su palabra, era que Elías obedecía a Jehová. Si nosotros no obedecemos, nosotros no podemos tener la palabra de Dios en nuestra boca. Cuando tú comienzas a obedecer, la palabra de Dios comienza a estar en tu boca. Tú comienzas a caminar por la palabra. Bucón, Saluemi, Brosebracanda, Rabasaya. Tenemos que volver a pasar el tiempo con Dios. Tenemos que volver a estar con Él, escucharlo y a obedecer. Mire, es un placer obedecer al Señor. Cuando tú obedeces a Dios, la palabra de Él camina contigo y tú caminas con su palabra. ¿Alguien está aquí? A Dios le gustaba la obediencia de Elías Tisbita. Mire esto, Dios le dice: Ve donde el rey Acab y dile que no va a llover por algunos años. Y el profeta va y obedece a la voz de Dios. Dios le dice: ve donde Acab y dile que no va a llover por algunos años, si no es por la palabra que tú sueltes, ni va a haber rocío. Y Elías Tisbita va y se presenta delante de un rey que tenía poder y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia en los próximos años, ni rocío, si no es por mi palabra. Es probable que los que estaban ahí se rieran. Es probable que mucha gente no creyera la palabra del profeta. Pero cuando vieron que pasaron los meses y los años y no llovía, comenzaron a buscar el profeta. Porque el profeta obedecía la voz. Nemucanda, Lebonsalúa, Namayanza. Y por él obedecer la voz de Dios, Dios respaldaba la palabra del profeta. Lo que el profeta soltaba, Dios estaba con él. Dios le dice: ve donde el rey Acab y dile que no va a llover por algunos años. Y el profeta obedece a la voz de Dios. Si nosotros obedecemos la voz nos va a direccionar. Pero si nosotros no obedecemos a la voz, no podemos tener dirección. La voz de un profeta tiene poder cuando el profeta obedece. Hay niveles de profecía o rebraquía. Hay niveles de obediencia o prasarrabraquía. Pero hay una obediencia que tiene que ver con tu obedecer porque sale de ti. Si tú no obedeces que salga de ti, tu obediencia no es genuina. O rabraquía, basama, condo, rebrasaya. Oh, mi alma te alaba, bendito sea Dios. Elías obedeció a la voz de Dios. Y tal vez el profeta arrabaquía, y el profeta suelta la palabra. Y es probable de que el rey no le hiciera caso. Es probable de que la gente no le hiciera caso a la voz. Pero el resultado hizo ver de que el profeta habló de parte de Dios. Entonces, tenemos que ver, rebracando, rebrasaya, cómo está nuestra obediencia con el Señor. Oramos por muchas cosas, pero no oramos para crecer espiritualmente. Rebrazam. Y yo creo que hay gente que Dios le está hablando de la obediencia. ¿De qué tiene que ver obedecer? De tú como profeta, o si tú quieres que Dios ponga su palabra en tu boca y en tu corazón. Dios te está llamando a lo que tiene que ver con la obediencia.
Porque tú no puedes obedecer a la voz de Dios, si tú no estás bajo una autoridad. A Dios le encantaba la obediencia de Elías. No tenía miedo a nadie porque obedecía. Cuando tú obedeces, tu único temor es a Jehová. Cuando tú obedeces, las palabras que tú sueltas tienen cumplimiento. Cuando tú obedeces, Dios se complace en poner su palabra en tu boca. Pero es cuando tú obedeces al Señor y obedeces a lo que tienes que obedecer. Porque hay gente que obedece en lo que quieren. Y hay que obedecer al Señor en todo. Para yo poder obedecer al Señor, yo tengo que obedecer a los hombres. Al menos que lo que los hombres quieran que yo haga esté en contra del Dios viviente. ¿Me explico? Si te dice que te hinque delante de un Baal o delante de alguna imagen, no puedes arrodillarte porque Dios prohíbe esto. Ya el hombre que te diga de que le obedezca y que haga esto, ya ahí tú puedes desobedecer. Porque la ley de Jehová dice que no se puede. Pero mientras tanto, en todo hay que obedecer para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Munan salud, una mayandorebo satura mayanza. Y que ulebusa no anamseni. Y que yo tengo que hacer si yo no soy un hombre obediente, si yo no soy una mujer obediente, si yo no me dejo guiar de lo que Dios quiere hacer. Yo tengo que orarlo, yo tengo que llevarle esto a la intimidad para que Dios ponga mi corazón correcto y yo camine bajo su voluntad en obediencia. Me llama mucho la atención cómo los hombres y la gente obedecía al Señor. Obedecer a Dios es sobrenatural. Tú quieres comenzar a andar sobrenaturalizado, comienza a obedecer a lo correcto y tú vas a ver cómo lo sobrenatural va a andar contigo. Pero tú necesitas obedecer. Tú necesitas obedecer. Cuando tú obedeces, la palabra de Dios comienza a andar contigo. Mira esto que me enseñaba el Señor. Dios le dice, vete para el arroyo, y él se fue obedeciendo. Dios le dice, Elías, vete para el arroyo de Kerit, y él obedece. Allí Jehová le daba el agua necesaria a Elías. Le daba el alimento necesario porque había sequedad. Cesó el alimento. Ya no era igual porque la tierra estaba seca. No había agua ni para los animales. Y ni hierba comenzó a desaparecer porque cuando no hay lluvia, la hierba se seca y desaparece. Mire esto. Dios le dice, vete para el arroyo, y él se fue obedeciendo. Dios le dice, Elías, yo quiero que tú vayas al arroyo que está por ahí por el Jordán. Y él obedece. Primero le lleva la palabra profética a cabo. Luego Jehová le dice, vete al arroyo. Y el hombre obedece, Dios mío. Y allí venía el alimento de Dios. El alimento de Dios va a llegar. El agua va a llegar donde tú estés, que Dios quiera que tú estés. Cuando tú obedezcas a la voz de Dios, las cosas van a suceder. Pero si no obedecemos a lo que Dios quiere, las cosas no pueden suceder. Cuando tú obedeces a lo que Dios quiere, las cosas tienen cumplimiento. Pero es cuando usted y yo obedecemos. Si nosotros no obedecemos, nosotros no podemos ver lo de Dios. Elías vio cómo llegaba el alimento a la cueva, al arroyo, y vio cómo llegaba el agua porque él obedecía. Y en un momento a mí me llama la atención de que cesó el agua y no había más agua ya, y aún Elías se quedó ahí. No te muevas. Si Dios no te ha dicho que te muevas, no te muevas. Elías estaba en obediencia ahí en el arroyo de Kerit, esperando la voz de Dios. Porque el obedecer es más que el sacrificio, es más que el holocausto, es más que el alimento. Mejor es obedecer al Señor. Y la gente dirá, pero varón, esto y esto y que lo otro. No, es que necesitamos la obediencia. A ti te conviene obedecer. A nosotros nos conviene obedecer al Señor. Y cuando nosotros obedecemos, vemos que los resultados son poderosos. Pero es cuando la iglesia obedece. Cuando la iglesia no obedece, sus resultados no tienen el mismo nivel. Ahora, cuando la iglesia anda en obediencia, el resultado es sobrenatural. Pero es cuando la iglesia obedece. Cuando la iglesia anda en obediencia, el resultado es tan poderoso que usted no se imagina. Cuando la iglesia obedece, él ve la mano de Jehová obrar. Porque Dios se mueve. La obediencia tiene que ver mucho con la voluntad. Está conectada. Y Dios se mueve mucho conforme a su voluntad. Dios siempre va a hacer su voluntad. Lo que está desligado a la voluntad de Dios, él no se va a mover ahí. Tú no vas a ver prosperar a Dios sobre las cosas de que no estaban en su voluntad. Lo que hace que Elías tenga éxito es el movimiento de la voz de Dios.
cómo él obedece a la voz de Jehová. Mucha gente está fracasando porque no obedece a Dios. Hay gente que fracasa todos los días de su vida, es porque le hace falta obediencia. La obediencia te va a ayudar a tu andar en niveles. Cuando tú obedeces, tú tienes resultados poderosos. Pero cuando tú no obedeces al Señor, los resultados ya no son iguales. Si tú comienzas a obedecer a Dios, tú vas a obtener resultados poderosos. Pero necesitamos obedecer para obtener estos resultados tan poderosos, tan perfectos en el Señor. ¿Por qué la gente carece de resultados? Porque no obedece. Obedecer, rebracanda, es estar por debajo, es estar en sometimiento. Es como ver a los demás como superiores a ti mismo. Cuando tú andas en obediencia, tú vas a ver lo que Dios dice. Mire esto, Dios le dice, vete para el arroyo, y él se fue. El hombre que estaba donde Acab, le suelta la palabra a Acab. Ahora Dios le dice, vete para el arroyo. Y él obedece. Y por él obedecer, él ve la mano de Dios obrar sobre su vida. Tú no vas a ver la mano de Dios obrar sobre tu vida si tú no caminas en obediencia. La obediencia que va a hacer de que Jesús camine contigo. La obediencia que va a hacer de que su espíritu no se aparte de ti. La obediencia que te va a dar resultado. Hay gente que ora, rebrazaba con su alue, pero no obedece. Hay gente que va a la iglesia, hace ayunos, algunas cosas, pero entonces hay baches que tienes que llenar en el Señor, que si tú no lo llenas, tú no vas a ver resultados de Dios, porque te hace falta llenar esa parte. Te hace falta caminar en esa dimensión de obediencia. Mire este otro punto. Dios lo enviaba y él iba. Dios lo envía a Sarepta de Sidón y él obedece. Donde Dios enviaba a Elías obedecía. Dios lo enviaba y él iba. Dios lo envía a Sarepta de Sidón y él obedece. Sarepta, que estaba fuera de la región donde él se movía, que estaba como fuera del mapa, allí donde una viuda en Sarepta de Sidón, Dios envía al profeta y el profeta obedece. Mire qué nivel. Después del profeta darle la palabra al rey, Dios no le dice vete para el jacuzzi, vete para el hotel, ahora yo te voy a bendecir. Dios le dice coge para el arroyo y allí allí yo te voy a alimentar, vete. Y él se va, allí llega el agua, allí llega el alimento, pero un día cesó el agua y no se sabe si era alimento, pero él no se movió. Luego de que estaba donde el rey, pasa de donde el rey, pasa al arroyo. Ahora del arroyo Dios lo manda para donde una viuda que no tiene prácticamente qué comer, y el profeta de Dios obedeció a la voz de Dios. La voz de Dios es el resultado que tú y yo necesitamos para caminar lo sobrenatural. Si no caminamos con voz, las cosas no salen iguales. Elías era un hombre que obedecía y a Dios le agradaba la obediencia. Yo siento a Dios, mi alma te alaba. De Elías y la olom soluma fai salue. Y la obediencia del profeta hacía que el profeta caminara lo sobrenatural todos los días de su vida. Elías no caminaba lo sobrenatural solo un día. Elías caminaba lo sobrenatural siempre. Porque el hombre obedecía. Dios lo enviaba y él iba. Dios le decía y él hacía. Dios le dice vete a Sarepta, en un lugar que no es próspero, en un lugar donde abracía bansolue, donde te vas a encontrar con una mujer viuda. Y allí es que estaba la palabra de Dios. Si Elías se queda en el lago de Querite, ¿sabe qué pasa? Dios se va rebraconda a Sarepta de Sidón y bendice la viuda de una manera u otra. Y se queda Elías y la palabra de Dios sigue para donde Dios dijo, porque la palabra de Dios van a hacer lo que Dios dice, van a prosperar. Entonces nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra, para que andemos con la palabra y la palabra ande con nosotros. La palabra de Dios andaba con Elías, la voz de Dios andaba con Elías, porque él obedecía a la voz de Dios. Esto está profundo hoy aquí, esto está serio hoy. Gloria a Dios. Donde Dios lo envía, él iba. Aleluya. Dios le envía a un lugar y él allí llega y está. Si Dios te está enviando y tú vas allí, tú vas a escuchar la voz de Dios. Allí va a prosperar lo que Dios te está diciendo.
la mujer, vio la mano poderosa de Dios moverse, bufán salud, urrabraquía, Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque ella también obedeció. Si ella no obedece a la voz del profeta, no ve el resultado. El resultado viene a la obediencia del Señor. Mire esto. Elías obedece a la voz del ángel de Dios, a la voz del ángel que Dios le envió para que coma y continúe en su camino. Luego Elías llega a un lugar, el ángel lo despierta, le dice come, y él obedece y come y vuelve y se duerme. El ángel vuelve y lo despierta, que coma, él come y le dice, y Elías se va hacia donde tiene que ir. Elías obedece a la voz del ángel que Dios le envía para que coma y que continúe su camino. Y Elías obedece. Aunque Elías se había ido por lo que Jezabel había dicho o por lo que sea, según algunos teólogos. Pero veo que en la Biblia Elías obedece al ángel que Dios le envía y Elías hace lo que Dios le dice. Lo que va a prosperar en tu casa es que tú obedezcas como Elías. Lo que va a hacer que tú comas cuando tengas que comer, lo que va a hacer que Dios te prospere cuando tenga que prosperarte, es obedecer a la voz de Dios. Te definí algunas palabras de la obediencia para que tengas una idea. Y obedecer, para que tú camines conforme a la voz del profeta. Hay profetas de Dios en este tiempo. La Biblia habla del ministerio, de lo profético. La Biblia habla de que vamos a profetizar cuando venga el Espíritu, que ya está en la tierra. Entonces, para poder profetizar, necesitamos comenzar a obedecer en todo. Y ahí la mano poderosa de Dios se va a comenzar a mover con nosotros. Pero si nosotros no obedecemos, la palabra de Dios no va a estar en nuestra boca. Para que la palabra de Dios esté en nuestra boca, tenemos que ser como Elías, que Dios lo envía a donde acá y él obedece. Dios lo envía al arroyo de Querit y él obedece. Dios lo envía donde la viuda que está en Sarepta de Sidón y él obedece. Dios lo envía y lo llama y le dice levántate y come. El ángel a través del ángel y él obedece y vemos cómo Dios se movía conforme a su obediencia. Si tú quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida, en lo tuyo, obedece a Dios y Dios va a andar contigo. Recuerda, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en la víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Dice ciertamente el obedecer es mejor. Oiga esto, que el sacrificio. Gente que ayuna mucho, va a la iglesia, hace muchas cosas y no ve resultado. Porque no es una persona que obedece. Es una persona que le gusta hacer lo que desea, lo que le venga en gana, pero no obedece. Y por eso no ve resultado. A Jehová ciertamente el obedecerle es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas te demanda Dios. Obedecer a la voz de Él. Obedece a la voz de un profeta y vas a ver la mano de Dios moverse en tu vida. Tú quieres profetizar, obedece. Y tú vas a ver la mano de Dios moverse contigo. Estuvo contigo tu amigo y hermano Sandy Martínez. Y esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Shalom. Shalom.